Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Pandari de Red, nos habla de cómo es que algo que en un inicio parece una pequeña molestia puede volverse una tortura cuando nos es imposible detenerla o escapar de ella. Está ahí a toda hora y en todos lugares. Pero eso es solo el comienzo del horror. Los dejo entonces con los arañazos. Para empezar, tengo que preguntarte, ¿oyes eso? Ese sonido, el débil rascar. Si no lo oyes, espero que no lo oigas nunca. Si lo oyes, tal vez seas como yo. Tal vez puedas decirme qué hacer para deshacerme de él. Ocurría todas las noches, a la misma hora, casi siempre a medianoche. Se oía un leve arañazo en la ventana de mi habitación, cada vez más fuerte. Y entonces miraba y no había nadie. Luego empezó a ocurrir con más frecuencia, cada pocas horas. Luego cada hora. Y ahora ocurre cada pocos minutos. Lo oigo donde quiera que voy. Cuando salgo de mi habitación está justo fuera de donde estoy. Cuando no hay ventanas, lo oigo en una puerta, en una pared, en cualquier sitio. Me está volviendo loco y solo quiero que pare. Pensé que era la loca que vi hace una semana. Fue entonces cuando empezaron los arañazos y la paranoia. Pero se ha ido, si es que alguna vez estuvo aquí. Tal vez estoy perdiendo la cabeza. Tal vez los arañazos, ella, todo lo demás que he percibido es solo un subproducto de mi nueva privación de sueño. Todo por la culpa de esos malditos arañazos. Supongo que debería contártelo, por si acaso notas algo parecido, y así sabrás que debes mantenerte alejado de lo que sea esto. Esto es lo que pasó la semana pasada, y lo que me llevó a este punto. El sábado pasado estuve en mi bar favorito bebiendo solo, sin hacer gran cosa. No bebí demasiado, si es lo que estás pensando, ya que soy bastante tacaño y suelo ir al bar para fingir que socializo y sentirme mejor conmigo mismo cuando bebo. Pero en este caso sé que no estaba borracho. Era casi medianoche y decidí pagar mi cuenta y salir. El bar estaba solo a unas cuadras de mi apartamento y me puse en camino a casa. Era una noche bastante decente para ir caminando, y normalmente dejaba el carro en casa y caminaba de ida y de vuelta. Mientras caminaba hacia casa, oí un sonido extraño cerca de un callejón, justo un poco más abajo del bar. Sonaba como un arañazo o raspado. Era lento y metódico, pero deliberado. Sonaba como si el arañazo se produjera en algún tipo de superficie de cristal, y recuerdo que el sonido era muy desagradable, como si las uñas fueran demasiado largas y se clavaran en el cristal y chillaran al arañar. Como no soy de los que ignoran los misterios extraños, me desvié hacia el callejón en mi camino de vuelta, buscando la fuente de los inquietantes arañazos. Lo que vi fue una mujer de aspecto desaliñado, posiblemente una vagabunda por lo que parecía. Estaba arañando lentamente una ventana con ambas manos, arrastrando las uñas por el cristal y emitiendo un terrible chillido al arrastrar por la superficie. Parecía estar haciendo esto en una especie de trance o estupefacción, y yo no estaba seguro de si ella podría estar metida en algo, porque cuando me acerqué, vi que sus uñas estaban sangrando, pero ella no parecía darse cuenta. Dentro de la casa, que se estaba rascando, se oían los sollozos de alguien en apuros, y eso me preocupó, así que me acerqué. Cuando estuve más cerca, pensé en decir algo, pero no sabía si esta señora era peligrosa, así que me di la vuelta y seguí caminando, y decidí llamar a la policía en su lugar, en caso de que estuviera acosando a alguien en esa casa. Cuando me di la vuelta y empecé a caminar, me tensé al oír que dejaba de arañar. Sabía que era un error, pero respiré hondo, me di la vuelta y casi me caigo de espaldas cuando vi que la mujer estaba justo detrás de mí. Estaba de pie a escasos centímetros de mí, con las uñas goteando de sangre en el suelo y una expresión surrealista en blanco en su rostro que, de alguna manera, era más inquietante que si estuviera reaccionando más directamente a este terrible encuentro. Me detuve antes de caer hacia atrás
y retrocedí lentamente sin dejar de mirarla. Ella se quedó mirándome sin parpadear, sin moverse, solo con el suave sonido de las gotas de sangre que caían de sus uñas. Seguí caminando hacia atrás, sin querer formar parte de la locura que era esto. Caminé hacia atrás y ella no me siguió. Seguí caminando hasta que me perdí de vista al doblar la esquina. En ese momento me di la vuelta y empecé a correr de vuelta a casa. Cuando por fin llegué a casa, entré y cerré la puerta con doble llave por si acaso, y decidí irme a dormir. Aquel extraño encuentro seguía afectándome, pero ahora ya estaba completamente cansado. Conseguí dormirme enseguida, pero entonces lo oí. Eran cerca de las 2 de la mañana y me desperté frotándome los ojos y enfocando los oídos para asegurarme de que estaba oyendo lo que oía. Ahora estaba seguro de que era un leve arañazo en la ventana de mi habitación. Contuve la respiración y recé para que fuera mi imaginación, pero entonces oí que el arañazo continuaba. Después de varios minutos ahí sentado esperando que parara, supuse que tenía que hacer algo. Probablemente esa vieja loca me había seguido a casa, pensé. Tomé un bate de béisbol que tenía cerca y me aproximé a la ventana y abrí la cortina de un tirón, esperando ver su rostro inexpresivo e inquietante. Ahí no había nada. Pensé que podría estar tomándome el pelo, pero no la vi allá afuera y no quise salir físicamente a mirar. Decidí dejarlo pasar y quizá avisaría al casero o llamaría a la policía si persistía. El resto de la noche transcurrió sin incidentes y no ocurrió nada más. Esperaba que ya hubiera pasado, pero cuando estaba durmiendo, la noche siguiente, casi a medianoche exactamente, volví a oír los arañazos. Esta vez no esperé tanto, casi como si hubiera anticipado lo que iba a pasar. Estaba preparado. Abrí la cortina y le grité que parara, pero no había nadie. Volví a gritarle aún más fuerte que se detuviera, que eso no tenía gracia y que llamaría a la policía si no lo hacía. Se hizo el silencio y luego mi vecino me gritó que me callara porque era de noche. Enfadado y ahora avergonzado, volví a cerrar las cortinas e intenté volver a dormir. Esa fue la primera noche en la que volvió a ocurrir la misma noche. Esta vez a las 3. Ni había vuelto a dormir, pero me levanté de un saldo cuando empecé a oír los arañazos. No me importaba. Estaba tan enfadado que superé mi miedo y salí con mi bate decidido a enfrentarme a aquella psicópata. Salí y me acerqué a mi ventana y por supuesto no había nadie. Le grité que saliera y que si no paraba le enseñaría la punta de este bate. Mis desvarios no pasaron desapercibidos y después de que mis gritos despertaran al perro de alguien que estaba ladrando, hubo gritos de furia para que me callara y más lenguaje colorido. Y cuando me di cuenta de que lo único que otros habían oído aquí esta noche era a mí, volví al interior derrotado. Me dormí en el sofá durante las pocas horas que quedaban de aquella madrugada. Me tomé el día libre en el trabajo porque no quería salir. Estaba demasiado asustado y avergonzado, y sinceramente tenía miedo de pasar por el callejón donde vi por primera vez a aquella mujer espeluznante. Mi día fue tranquilo. Me dediqué sobre todo a ver Tubi TV y a comer comida basura. Por la noche me sentía bien, y no había oído ningún arañazo en todo el día. Por si acaso, decidí dormir en mi sofá esa noche. Necesitaba una buena noche de sueño, y tal vez si esa bruja loca estaba arañando la ventana de mi habitación, no lo escucharía. Desgraciadamente, esa noche me despertaron unos débiles arañazos en la puerta de mi casa. Esto se estaba saliendo de control. Me estaba volviendo loco. Decidí que en lugar de salir a enfrentarme a ella, ya que estaba seguro de que se esfumaría y me dejaría despotricando ante mis vecinos, les contaría que hace unos días la había visto molestando a esa persona, arañando la ventana, y que ahora me estaba hostigando y no paraba. Esperé lo que me parecieron siglos, y justo cuando dejó de arañar, llamaron a mi puerta. Se lo expliqué todo a la policía, que echó un vistazo al exterior y, por supuesto, no encontró nada. Les dije que no sabía qué hacer y que seguía ocurriendo noche tras noche, pero que no podían ofrecerme mucha ayuda porque no encontraban al sospechoso. Se marcharon y en ese momento me sentí desesperanzado. A partir de ese momento se hizo más penetrante. Pasaron unos días más. Incluso intenté dormir en el cuarto de baño y oía los arañazos en lo que parecía el otro lado de la pared. Una noche me olvidé de cerrar las cortinas y para mi horror e incredulidad volví a oír los arañazos en la ventana de mi habitación. Pero esta vez los arañazos procedían claramente de esa ventana y continuaban a pesar de que no había nadie afuera. Estaba enloqueciendo y gritando para que se detuviera,
Llamaron a la puerta de mi casa y era mi vecino, que quería saber por qué estaba delirando y me amenazó con llamar a la policía. Les conté de los arañazos e incluso mientras hablaba oí los arañazos en la pared cercana a mi puerta. Mi vecino me miró confuso y me dijo que dejara los psicodélicos y que no había ningún ruido de arañazos, que la noche estaba tranquila aparte de mis propios gritos. En ese momento enloquecí y he estado encerrado en mi habitación, murmurando sobre los arañazos a medida que la frecuencia aumenta más y más. Tengo que pararlo. No sé lo que está pasando. Anoche, la enloquecedora cacofonía de arañazos se ha visto interrumpida por una llamada a mi puerta. Es la policía, que quería hacerme algunas preguntas más sobre dónde yo estaba y qué estaba haciendo exactamente el sábado por la noche. Les he contado todo lo que sabía, pero tenían un extraño aire de escepticismo y les he preguntado de qué se trataba. Me dijeron que era un testigo potencial o una persona de interés en una investigación de asesinato. Casi se me cae la mandíbula al suelo. ¿Qué asesinato?, pensé. Al parecer, una mujer que vivía en la casa conectada a la parte trasera de ese callejón cercano al bar había sido encontrada muerta después de no haber sido vista durante varios días. La causa de la muerte aún no se ha revelado, pero las preguntas que me hacían parecían centrarse en detalles muy concretos sobre lo que yo había visto, o como ellos decían, afirmaba haber visto. Me preguntaron varias veces si alguien más había visto a esta extraña anciana que arañaba las ventanas y, que yo supiera, nadie lo había hecho. Al final se marcharon, pero me sentí aún más asustado y confuso, ya que, además de los extraños arañazos que se producían por la noche, me preocupaba la posibilidad de que me incriminaran de alguna manera en un asesinato. Luego pensé en las otras implicaciones. ¿Había entrado esa psicópata en casa de esa señora después de tanto arañazo y la había matado? No sabía qué demonios estaba pasando. Después de que la policía se hubiera ido y yo hubiera calmado mi mente, intenté dormir e ignorar los arañazos. De hecho, me había dormido un rato cuando oí unos golpes en mi puerta. Era mi vecino, y me gritaba que me alejara de él y de su familia. No entendía lo que pasaba, pero me dijo que me había visto a las 4 de la mañana junto a su ventana, y había estado arañando su ventana con la mirada perdida. Me declaré inocente y le dije que no había sido yo, que estaba durmiendo, pero para mi horror había mirado mis manos y mis uñas sangraban mientras yo, justo en ese momento, empecé a sentir el terrible dolor en todos mis dedos mientras lo sujetaba detrás de mi espalda. Pedí disculpas a mi justificadamente enfadado vecino y finalmente se marchó después de muchas más amenazas. No sé qué hacer, no sé qué está pasando, pero tengo miedo de lo que sea. ¿Quién o qué es esa vieja trastornada? ¿De dónde vienen los arañazos si no es de ella? ¿Quién mató a esa mujer? ¿Qué estaba haciendo mientras dormía? Mi última esperanza es la de preguntar a alguien, a cualquiera, si puede saber qué es esto. ¿Alguien lo sabe? O peor, ¿alguien más puede oírlo? Ahora está en cada momento, siempre arañando para entrar, arañando en mi mente. De día, de noche, ventanas, puertas, paredes, árboles, autos, el arañazo está en todo y en nada. Nunca una señal visible, pero siempre ese sonido olvidado de Dios. Apenas oigo nada más. El arañazo es todo lo que oigo ahora, ahogando todo lo demás. Me he tapado los oídos, pero sigo oyéndolo como si estuviera en mi propia mente. Siento que mis dedos palpitan de dolor, pero extrañamente saltan y se mueven como por voluntad propia al compás del rítmico arañazo, y recuerdo con miedo lo que me contó mi vecino sobre mis propios arañazos nocturnos. ¿Cómo puedo parar esto? Estoy tan cansado que necesito acostarme. Me ataré el brazo a la cama para no levantarme y unirme al horrible coro de arañazos en mi estupor sonámbulo. En caso de que salga por la noche, por favor, no te acerques a mí. No sé qué es esto, ni si estoy a salvo.